Dios le continúe bendiciendo. Vamos a estar buscando en la palabra del Señor. Vamos a estar buscando en Segunda de Reyes, capítulo 20. Vamos a estar leyendo los versos del 1 hasta el 11. Dice la palabra del Señor así. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: Tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Respondió Isaías: Esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Bendito y alabado seas, oh Señor. Damos gracias por tu palabra, oh Dios, en la que nos permites meditar, oh Dios. Permite, oh Dios, que sea tu Santo Espíritu llevándonos al entendimiento correcto de ella, Señor. Que, Señor, esta palabra sea grabada en nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Permite, Señor, que además, Señor, podamos, Señor, no solamente ser oidores olvidadizos, sino ser, Señor, hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos meditar en libertad en ella, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Medite lo siguiente. Un médico le da un diagnóstico a un paciente donde le dice que le restaban pocos días de vida producto de su mala condición de salud. Este paciente cae rendido a llorar, desesperanzado y sin tener idea qué haría al salir de aquel lugar. El médico le dice que lo siente mucho, pero eso es todo lo que él podría hacer para ayudarle y que ningún tratamiento tendría algún efecto en esos momentos, dada su condición. Acostumbramos a poner límites solo en lo que conocemos y en lo que vemos. Es necesario que aprendamos a confiar en aquel que tiene el poder para hacer lo que antes no se ha visto, y también para lo que nosotros no vemos como algo posible, que Él lo haga posible. Si revisamos brevemente el contexto de los versos que leímos al inicio, notaremos en que recientemente Ezequías había recibido amenazas del rey de Asiria, a quien Dios había enviado ya inclusive un juicio, haciéndolo caer a espada por sus propios hijos, luego de que incluso el rey de Asiria, había tenido que enfrentar a otros reyes que se habían levantado en su contra, como el de Libna. Si usted lee un poquito de historia, se da cuenta que este imperio de Asiria ya había logrado conquistar otros pueblos aledaños a ellos. Por lo que, al nosotros ver esto, incluso se habla de que habían sitiado Jerusalén, mas no había podido tomarla. Entonces, esta serie de acontecimientos de que el Señor aquí estaba evitando la conquista por parte de este otro pueblo a Judá, nos hace ver el respaldo divino que Dios le estaba dando a Ezequías, rey de Judá. Y en este momento vamos a estar meditando sobre la siguiente tesis: para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. ¿Cuál era la situación vivida por este rey? ¿Cuál era la respuesta de Dios para él? ¿Y qué nos enseña esto a nosotros? Son solo algunas de las preguntas que vamos a estar
desarrollando a medida que avanzamos en este tema. Iniciamos de inmediato. La situación vivida por Ezequías. Verso 1 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Por lo que observamos en este texto, hay una fuerte palabra que estaba llegando al rey por parte del profeta. Una sentencia de que le restaban pocos días de vida. ¿Cuán difícil sería para este hombre escuchar estas palabras en ese momento? Pero lo importante aquí es observar la actitud que toma de inmediato, incluso antes de que el profeta saliera del palacio. Él tenía a su disposición el ordenar que le trajeran los mejores médicos o muchas otras cosas. Sin embargo, él toma como su primera opción clamar al Señor. Y es importante que resaltemos esto. Lo primero que él hace es clamar al Señor. Los versos 2 y 3 nos dice eso, que él rogó al Señor y pidió que hiciera memoria de su conducta delante de él. Muy fácilmente pudo haberse puesto a llorar también y olvidarse de que tenía un Dios poderoso. Pero Ezequías sabía que tenía a quien clamar y también sabía que durante su vida había tratado de agradarle, por lo que tenía una oportunidad maravillosa de acercarse a alguien con el poder, pero también a alguien con quien él tenía una relación muy cercana. Hermano, y es que no es lo mismo cuando tú clamas a Dios, pero ya le conoces, a que si tú clamas a Dios sin conocerle. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Sí, pongámoslo de esta manera, de ejemplo. Si usted tiene que acercarse a una autoridad pidiéndole un apoyo, ¿cómo le será más fácil? Si usted ya conoce a la persona y antes ha hablado con la persona, o si jamás se le ha acercado y le ha hablado. ¿Cómo le será más fácil a usted pedirle el apoyo a esa persona? Obviamente será si ya le conoce, si le ha tratado antes. De igual manera, delante de Dios nos es mucho más fácil acercarnos a Él cuando ya le conocemos, cuando ya hemos tratado con Él. Nos va a ser más familiar hacerlo, pues incluso ya podemos contar con algún tipo de experiencia donde hemos visto la mano de Él ayudándonos. Esto no quiere decir que Dios descarte a con quien no ha tenido una relación. Simplemente es una invitación que le hacemos a usted a que busque del Señor. Y así cuando lleguen los momentos de situaciones difíciles a su vida, usted puede acercarse con más confianza, con mayor cercanía al Señor. Y le va a ser mucho más fácil hacerlo. La respuesta de Dios. Miren lo que dice los versos 5 y 6. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Ante el clamor de este rey, el Señor hace retornar al profeta antes de salir del palacio ante la presencia del rey con un nuevo mensaje de esperanza para él. Y es que el Señor conocía la angustia de este hombre. Él conocía lo que este hombre experimentaba en su corazón y sabía que el mensaje debía ser enviado de forma inmediata. Y es sorprendente para alguien a quien solo le quedaban un par de horas o días de vida, que el Señor le extendiese 15 años más. Es decir, él ahora tenía más de 5,000 días adicionales para vivir, para disfrutar de su vida gracias a la misericordia de Dios. Gracias a que él había logrado acudir a quien tenía el poder para atender su clamor. Ahora, esa no era la única promesa y es importante que lo notemos. Pues el Señor adicionalmente a esto de librarlo de la muerte le dice que también le libraría del rey de Asiria. Y como comentamos, dentro de ese contexto ya había incluso tratado de tomar posesión de aquella tierra. Ya Dios había enviado juicio en contra de ellos.
Pero sabemos que los hijos de aquel malvado rey anterior seguían con la intención de seguir conquistando todo lo que estaba en su entorno. Y el Señor le dice a Ezequías, yo te libraré de la mano del rey de Asiria. O sea, tras que ya le había dado más vida, le dice también que le libraría. O sea, le promete protección adicional a la vida que le está dando. ¿Cuánto es la misericordia de Dios? Hermano, y es que Dios usualmente cuando atiende a tu clamor, hace algo maravilloso que excede a lo que has clamado. Pues nadie mejor que Él para conocer lo que realmente nosotros necesitamos. Ahora una enseñanza para nosotros hoy, versos 9 al 11. Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Ante este mensaje tan fuerte recibido por este rey, él pide al profeta que el Señor le diera una señal de que era real este mensaje de esperanza que había recibido. Y es que no era fácil. Luego que te había emitido una sentencia de muerte, que te diga luego, te doy 15 años más de vida. A lo que el profeta aquí menciona algo que quizás muchos no comprenderían, puesto de que este profeta estaba hablando de un reloj utilizado en aquel tiempo. Y era un reloj que, de acuerdo a estudios que se han realizado, era principalmente basado como en escalones. Había escalones que iba subiendo la sombra a medida que avanzaba el día, pero a medida que iba cayendo la tarde, iba descendiendo por esa escalera. Entonces, aquí dice Ezequías, es fácil que la sombra siga avanzando. Pero entonces la señal que él pide es haz que la sombra regrese. Y usted dirá, ¿qué es esto? ¿Cómo que la sombra regrese? Y es que aquí es importante señalar de que este efecto de que la sombra avanzara o que regresara va de la mano con la rotación del planeta, hermano. Es decir, para que esto que este rey le pedía al profeta de que Dios hiciera, tenía que la tierra dejar de girar y regresar para poder que esto se viera. Y en efecto, usted dirá, pero ¿cómo es eso? Quizás se va a salir la tierra de su órbita si eso pasa, o muchas cosas como esta que la ciencia de inmediato te diría. Pero ¿saben lo que hace Dios? Justo lo que este hombre le pide, como señal. Y usted dirá, bueno, pero ¿cuál señal es más fuerte? ¿O que Dios le dio 15 años más de vida? ¿O que ahora Dios haga que el planeta se detenga y regrese de su órbita? Pues Dios lo hizo. Dios lo hizo para que este hombre no tuviese la menor duda de que él era el que estaba haciendo esta promesa de días de vida para este rey. Dios hace que la tierra gire en contra a donde usualmente lo hace, para que él pudiese ver cómo la sombra en ese reloj regresaba. Es decir, la hora retrocedió unos minutos. ¿Usted está entendiendo esto, hermano? Dios hizo que toda la tierra girara hacia atrás, haciendo retroceder el tiempo. Eso es lo que en ese momento hizo Dios para mostrarle a este hombre de que su promesa era real. Dios hizo retroceder en la tierra, haciendo que la hora volviese atrás. Y de esta manera, Dios le estaba mostrando a este rey de que en efecto esa promesa de que viviría 15 años más era real. Y como volvemos a repetir, ¿cuál de las dos cosas era más maravillosa? ¿Que Dios le diera 15 años más de vida o de que Dios hubiese hecho que la tierra girara en contra de su sentido habitual? Ambas cosas son maravillosas, pero sépalo, no hay cosa más maravillosa que Dios pueda hacer que la vida. Pues Dios la formó, Dios las transforma, pero Dios también tiene el control de ellas. Él sabe hasta cuándo usted va a estar aquí y desde cuándo usted llegó. Dios todo lo conoce.
Incluso antes, dice, de que estuviésemos en el vientre de nuestras madres, ya el Señor nos conocía. Entonces es importante que entendamos esta verdad. Si el que Dios alargase la vida del rey era algo sorprendente, cuánto lo era también la señal para hacerle saber que eso era cierto. Y es que Dios estaba dejando en claro, sin ningún tipo de duda, de que Él tenía el poder para hacer lo que le había prometido. Para nosotros hoy el ver que en las escrituras están todas estas maravillas aquí como una esperanza para que tengamos a Dios como aquel que tiene el poder necesario para hacer todo cuanto le pidamos. Ahora bien, es importante entender que no se trata de que Él cumpla ninguno de nuestros caprichos, sino más bien se trata de que entendamos de que Él entiende y conoce cuáles son nuestras necesidades y Él las atenderá conforme a su voluntad. Se trata de que aprendamos a pedirle y confiar en que su voluntad es perfecta y que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Por las maravillas por Él realizadas y que se encuentran también aquí en las Escrituras, es que también podemos entender de que Él tiene el poder para atender todo cuanto se le pida. La pregunta es si realmente le estamos presentando a Él nuestras necesidades y si cuando lo hacemos realmente confiamos en que Él pueda atenderlas. En esta hora, no sé cuál es tu relación con Dios, cuál es tu condición delante de Dios. Si ya te has acercado a Él, confía en que Él tiene el poder para atender todo cuanto le pidas. Pero si aún no te has acercado a Dios, en este momento tienes la oportunidad de hacerlo. Dios simplemente está esperando de que llegues de una forma humilde y sincera. Reconozcas que has pecado delante de Él y reconozcas que le necesitas. Si quieres hacerlo, simplemente repite conmigo estas sencillas palabras. Señor Jesús, te pido que me perdones. Sé que he hecho cosas que no te agradan. Te invito a que entres a mi corazón, que me ayudes, que me conviertas en una persona nueva, una persona capaz de obedecerte, capaz de agradarte. Gracias por tu sacrificio hecho en la cruz, donde derramaste tu sangre por mis pecados. Tú ocupaste mi lugar y te doy gracias. Ayúdame a ser tu hijo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esa oración, sepa que la palabra de Dios dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cree en el Señor, confía en que Él tiene el poder, confía en que nunca te dejará desamparado. Que Dios te bendiga.